Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les presentaremos nuestro ACA final de circuitos eléctricos. Será presentado por Michelle Andrea Cuña de la ficha 54411 y Juan Guillermo Ladino de la ficha 54411. Somos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la CUN. En el presente trabajo se quiere dar a conocer los circuitos eléctricos, los cuales están presentes en nuestra vida cotidiana como por ejemplo computadores, televisores, celulares, etc. Esta energía se manifiesta por medio de corriente eléctrica, ya sea por cargas negativas o positivas, por medio de un conductor metálico. Como objetivos de este trabajo tenemos entender y comprender cómo funciona un circuito eléctrico y sus usos, presentar un ejercicio y un trabajo donde se planifique y ejecute un correcto circuito eléctrico y analizar mediante un experimento práctico el comportamiento de un circuito eléctrico. A continuación presentaremos nuestro mapa conceptual sobre física eléctrica y magnética. Estos dos términos están relacionados, los cuales se producen por sus fuerzas electromagnéticas, donde se desglosan en los siguientes temas. Electrostática es la ciencia que estudia lo que se produce en los cuerpos entre sí, como el estudio de cargas eléctricas en reposo, campos eléctricos y potencial eléctrico. La historia de la electricidad es un campo lleno de agradables objetos de acuerdo con todos los principios genuinos universales del gusto, deducidos a partir del conocimiento de la naturaleza humana. Joseph Boynton Priestley. Cuantización de la materia y la energía. Cuando se genera un cambio de espacio-tiempo, se genera el cambio de la física atómica y nuclear. Está relacionada a la teoría cuántica. La teoría de la mecánica cuántica ciertamente es imponente, pero una voz interior me dice que aún no es real. La teoría cuántica dice mucho, pero en realidad no nos acerca más al secreto del viejo Dios. Yo en todo caso estoy convencido de que él no juega a los dados. Albert Einstein. Cargas eléctricas en movimiento. Corrientes eléctricas. La guerra de las corrientes es una serie de eventos que se produjeron entre dos de los más grandes científicos de la humanidad, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. El origen de ello trajo dos maneras diferentes de querer introducir la corriente eléctrica en Estados Unidos. Electricidad. La electricidad es una de las principales formas de energías usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría iluminación conveniente, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integral del hogar. No podríamos tener conexión a Internet. Básico de la relatividad. Esta ciencia estudia el espacio-tiempo, la cual estudia los objetos que se mueven a una velocidad casi muy cercana a la de la luz y de igual manera relacionado con la masa. Circuitos eléctricos. Para que un cuerpo eléctrico funcione de manera correcta se necesita que los electrones se muevan de manera libre dentro de los conductores. Son conductores unidos a uno o varios generadores de corriente eléctrica. Y por último, electricidad y magnetismo. Magnetismo es un fenómeno físico donde los cuerpos ejercen fuerzas de atracción o no de varios cuerpos. Un ejemplo claro puede ser de este fenómeno de electromagnetismo cuando una bomba inflada genera electrización en tu cabello. A continuación les mostraremos nuestra infografía sobre circuitos eléctricos. ¿Qué es? Es la agrupación de elementos eléctricos que se conectan entre sí y de esta manera generan energía eléctrica, cuyo objetivo es transformarla y utilizarla en otro tipo de energía, ya sea mecánica, lumínica o entre otras. Los tipos de corriente eléctrica los tenemos en continua o alterna. La continua, esta energía no cambia su valor y posee polaridad. Y la alterna no posee polaridad. Corriente eléctrica. Esta se genera por medio de un movimiento de electrones por una línea continua transmitiendo la carga de un átomo al siguiente. Cuando hablamos de unidades, es la intensidad de corriente, se mide en amperios y en coulombio por el físico Coulomb. Equivale a la cantidad de electricidad que pasa por un cable conductor. Los elementos de un circuito eléctrico se necesitan para que funcione de manera correcta
para que sean necesarios sus electrones, sean libres y recorran varias veces al interior de conductores. Se necesita un conductor, una pila, una resistencia, un interruptor abierto, un interruptor cerrado, motor, generador, amperio y voltímetro. La medición de un circuito eléctrico se hace por medio de un voltímetro y ahí presentamos un ejemplo de un circuito eléctrico. ¿Para qué se realiza? Se realiza para entender puntos esenciales sobre el funcionamiento de un circuito, así como entendimientos de elementos referentes a la continuidad y al voltaje eléctrico. Bueno, a continuación les mostraremos nuestro experimento, el cual es nuestro circuito eléctrico. Está conformado de una fuente, que es una pila, un cable conductor, un interruptor hechizo y un receptor, que es un bombillo con su respectiva roseta. Bueno, entonces esto lo realizamos para entender puntos esenciales sobre el funcionamiento de un circuito, como así elementos referentes a la continuidad y el voltaje eléctrico. Vemos que al cerrar el circuito por medio del interruptor, el bombillo enciende, pues circula un voltaje y una corriente por el circuito. Bueno, tenemos aquí un circuito eléctrico mixto con 4 resistencias, 2 resistencias en paralelo, 2 resistencias en serie y una fuente generadora de 50 voltios. R1 10 ohmios, R2 15 ohmios, R3 4 ohmios y R4 8 ohmios. La idea es simplificar este circuito y hallar su corriente final y su resistencia total. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver R3 y R4, que son dos resistencias en serie. Rx es igual a R3 más R4, Rx es igual a 4 más 8 ohmios, Rx es igual a 12 ohmios. Volvemos a dibujar nuestro circuito y ahora nos quedan 3 resistencias en paralelo, con nuestra fuente generadora de 50 voltios, R1 de 10 ohmios, R2 de 15 ohmios y Rx de 12 ohmios. Para resolver esta resistencia total, entonces tenemos que 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rx. Eso es igual a RT es igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 15 más 1 sobre 12, que son nuestras tres resistencias en paralelo, para un RT total igual a 4 ohmios. Nuevamente volvemos a dibujar nuestro circuito eléctrico, en el cual ahora solo nos queda una gran resistencia, que es RT de 4 ohmios. Vamos a hallar la intensidad, la corriente. Decimos que voltaje es igual a I por R. Despejamos I y nos queda intensidad es igual a V sobre R. Intensidad es igual a 50 voltios, que es la fuente generadora, sobre 4 ohmios, que es la resistencia total, para que nos dé una I de 12.5 amperios. Y la dibujamos en el circuito eléctrico. 12.5 amperios fluyen por este circuito eléctrico, y con eso terminamos la explicación de nuestro ejercicio. Podemos concluir con nuestro trabajo que los circuitos eléctricos poseen elementos específicos y que cada uno de ellos son importantes para que trabaje de manera correcta, así como hay distintos tipos de circuitos, pero es necesario el mismo concepto para que funcione. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.